Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más en Siempre y Más y hoy vamos a platicar de resentimientos, de qué son los resentimientos, qué pasa con los resentimientos, a dónde nos llevan los resentimientos. Vamos a hablar básicamente de todo lo que tiene que ver con esta situación tan fea que vivimos cuando tenemos un resentimiento y que nos llevan, por ejemplo, a las adicciones. Vamos a tocar el tema de adicciones, vamos a tocar el tema de grupos, vamos a tocar el tema de 12 pasos y vamos a entrevistar hoy a una gran amiga que se ha dedicado a esto también hace muchos años y la vamos a entrevistar desde la parte cómo ve ella del antes al después, de cómo ayudar y de cómo fue ayudada. Tenemos como invitada a Elda Mejía. Y bueno, como les platicaba, tenemos a Elda Mejía, mi super amiga, hermana de la vida, del amor. Y vamos a platicar de todas estas cosas que dijimos que íbamos a contar y literal va a ser una plática, vamos a platicar dos madrinas que llevamos un tiempo ya en esto y vamos a tratar pues no sé, como de desglosar todas las cosas, ¿no? Empezando por los resentimientos. ¿No? O sea, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, bueno, de entrada, cuando nosotras estábamos, antes de ser madrinas y llegar a estas cosas y estar ya, pues, con un poco más de conocimiento, que nunca se deja de aprender, siempre tenemos que seguir aprendiendo. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te sentías? Si tenías resentimientos y si eso era lo que de alguna manera te hacía, no sé, ponerte mal. Sí, totalmente, Lu. Bueno, gracias primeramente por la invitación, es un honor estar aquí contigo. Al contrario. Un gustazo, además, siempre es una gozada. Y gracias por el espacio para hablar de esta experiencia. Efectivamente, yo me sentía muy resentida, pero sí quiero hacer una pausa porque no lo tenía identificado, ¿sí? Únicamente me iba a la acción hostil, a ese... recordar esos momentos de vivencias, porque finalmente eso es el resentimiento, ¿no? Vuelves a vivirlo, te sientes en modo angustia, así me sentía yo como angustiada o con muchas emociones contenidas. Entonces, finalmente yo no sabía que eso era un resentimiento, no lograba identificarlo de manera consciente y eso fue también parte de la magia de iniciar un programa de 12 pasos en el taller espiritual a donde tuve la fortuna de conocer a Lu y la bendición para iniciar ahí el camino de recuperación. Entonces, insisto, hago esa pausa porque antes del taller y de empezar el programa yo no sabía que era el resentimiento, no lo tenía de manera consciente y únicamente me iba a las acciones hostiles o a reprimir ahí los sentimientos e irme a las conductas adictivas. Qué bueno que lo comentas, fíjate, es una realidad porque mucha gente puede estar diciendo, ay no, yo no estoy resentido, o sea, no tiene nada que ver conmigo, estoy enojada porque también, o sea, ve lo que me hacen y no sé qué, y es que, y no entender que la parte del resentimiento, como ahorita lo aclaraste, el resentimiento es volver a sentir, entonces cada momento que yo estoy enojada con alguien, estoy volviendo a sentir porque me regreso, es un veneno que me tomo yo, para que se envenene el otro, ¿no? Entonces, finalmente esto del resentimiento, qué bueno que lo aclaras, porque efectivamente muchas veces no sabemos ni siquiera si realmente estamos con un resentimiento o nada más estamos enojados, ¿no? Entonces sí, claro. Cuando ya estoy molestita o molestito con algo, es que ya estoy en resentimiento, ¿no? Exacto. Entonces, y puede ser no nada más a personas, puede ser a cosas, a la chamba, a cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay que estar como muy pendientes. Y bueno, y entonces cuando llegas tú y te das cuenta de todo esto... Yo cuando llegué, puedo decirles muy honestamente que, bueno, eso es otra cosa, además cuando uno empieza en el programa tienes que aprender a ser honesto, ¿no? Porque uno puede ir incluso a terapia y no cuentas toda la verdad o incluso con tu familia, con tus amigos, no te abres totalmente, ¿no? Porque estamos con la idea de qué va a decir de mí, me van a juzgar, no me van a entender. Entonces me freno, ¿no? Eso por lo menos era en mi caso.
Cuando yo llego, entiendo que tienes que hablar desde la honestidad para que pueda haber una recuperación y un progreso, ¿no? Si no lo haces así, no lo vas a identificar y no vas a avanzar, ¿no? Va a ser algo que te va a estar ahí deteniendo. Entonces, mi tema era a las relaciones adictivas, a las relaciones tóxicas, tanto con amigos y principalmente de pareja. Eso fue mi fondo de sufrimiento cuando yo llegué al taller, ¿no? Cuando me di cuenta que no podía ser, además que lo más fácil echarle la culpa a los demás y no hacerme responsable o identificar esto que era el resentimiento, el yo saber que era una persona resentida y adicta a esas relaciones tóxicas o incluso algunas otras conductas adictivas o compulsivas, ¿no? Porque, como bien lo dices, ese puede ser tanto el resentimiento o el miedo o la vergüenza, pueden ser el combustible para irnos a ciertas adicciones, ¿no? Nos puede llevar tanto a ser codependiente como fue mi caso, el identificarlo y poder trabajarlo, pero como bien lo dices, puede ser a muchas otras cosas, ¿no? Puede ser adicciones más leves, más tenues, o las fuertes, o las que todo mundo ve de manera común, ¿no? El alcohol, el cigarro, etcétera. Sobre todo esas, que bueno, yo creo que la peor, para mi gusto, que siempre lo he dicho, es a la gente, porque o sea, la codependencia a mí me parece terrible y efectivamente, o sea, el resentimiento que me lleva a una adicción, que bueno, cuando estamos ya en esta parte del resentimiento con una persona, que ya estamos en obsesión, pues es que ya detonamos la codependencia, por ejemplo. Entonces, esta codependencia me lleva a esa obsesión que se vuelve esta adicción a una persona para que esa persona sea tal como yo quiero que sea o cubra mis necesidades como yo quiero que las cubra, ¿no? Entonces, es un círculo de porquería y vicioso de todo el tiempo estar en eso. Y entonces, bueno, finalmente de cuando tú llegaste a empezar a ver gente, ya cuando te volviste una madrina, que le entraste todo al programa y todo, yo quiero que me platiques más así como las cosas que tú empezaste a sentir de la gente, de las necesidades de la gente que nunca viste en ti, porque no las sabíamos, ¿no? Hasta que empezamos a ayudar a otros, nos empezamos a dar cuenta de las reales necesidades y darnos cuenta que mi problema no estaba tan fuerte. Aunque sí haya sido un problema fuerte, se le empieza a quitar la fuerza o el poder al ver el problema de otro, aunque sea menor. Pero el ver el sufrimiento de esa otra persona y en el momento que está y que te acuerdas de lo que estás pasando, de lo que tú pasaste cuando estaba así, platícame como algunas anécdotas o cosas así de lo que te ha cambiado la vida esto. Sí, por supuesto. Yo, como te decía, incluso estaba yo en terapia y la verdad es que no le decía al psicólogo parte del problema y parte de cómo me sentía. La magia de estos grupos es que obviamente compartimos, ¿no? Y funciona muy padre porque justamente te reflejas, ¿no? Yo escuchaba cosas de los compañeros y obviamente identificaba que eso mismo me había pasado. Entonces el lenguaje totalmente era común. Y nunca pensé que abiertamente lo iba a decir con más gente o en un grupo, porque claro que me lo sugirieron, ¿no? Y uno en su soberbia, pues obviamente dice, oye, no, yo no estoy tan mal, ¿no? O sea, eso no me va a pasar, eso lo dejo para la gente que come mucho, o para la gente que toma demasiado. Sí, porque además eso es muy importante, el que el no saber o el que nos tardamos en reconocer que tenemos un problema, ¿no? Sí, totalmente. Sí, te puede llevar muchísimo, ¿no? Como yo les decía, pues en mi caso siempre esa adicción era a las relaciones tóxicas, ¿no? Incluso podía estar yo como en pareja, pero y claramente no estaba bien o no estaba al 100, pero con esta idea que también tenemos mucho las niñas de, pues en lo que llega el bueno, ¿no? En lo que llega el bueno, aquí estoy viendo a ver qué sucede, ¿no? Y obviamente no estás consciente. Y entonces, pues finalmente no iba a pasar nada bueno, o finalmente terminaba y empezaba otra relación. O sea,
para nada era de manera consciente, ¿no? Incluso yo como codependiente me podía enganchar con alguien narcisista y no lo sabía, ¿no? Con alguien que me iba a hacer daño. Entonces, y además en este juego de roles, que fue algo que totalmente identifiqué cuando empecé el programa, que a veces dejo que me controlen o a veces yo controlo o quiero controlar la situación, ¿no? Entonces eso fue algo común que identifiqué en muchos de los compañeros y compañeras que estábamos ahí, ¿no? A mí algo muy padre que me pasó y que les quiero compartir es que cuando yo empecé en el taller de 12 pasos, también empecé más o menos al mismo tiempo a correr, ¿no? Entonces, finalmente... Corriste para todos lados. Claro, y finalmente yo me acuerdo mucho de Lu que nos dice siempre, es que somos atascaditos, ¿no? Y sí somos. Entonces dije, bueno, finalmente eso no es que se quite, ¿no? Eso es la esencia y la personalidad de cada quien, pero qué bueno que me agarré de ahí porque pues me hice un poquito como más adicta al ejercicio y ahora pues, corro maratones y esas cosas divinas. Somos atascaditos, entonces así me voy con todo, con la relación, me voy con todo, con el sufrimiento, me voy con todo a correr, ¿no? Entonces sí, pero bueno, sí, qué padre que lo agarraste como algo, que finalmente agarraste un tema sano, porque tampoco es que seas una, ¿cómo se me fue la palabra? Que tengas vigorexia. No. Entonces no es un tema así, sino es un tema de realmente, porque empezaste a sanar una parte. Exacto. Entonces empiezas a sanar una parte, porque yo sí me acuerdo de una chava que estaba en un grupo y no nada más traía este tema, sino que empezó a correr maratones, triatlones, se lastimaba. O sea, me acuerdo que me decía que se lastimaba los tobillos, que ya no le entraban ni los tenis y que no podía de los dolores y se ponía lo que fuera y seguía corriendo. Hasta que le decían los doctores, te vas a quedar sin poder caminar. Claro. O sea, no hagas eso. Entonces, este rollo de... Porque aparte puedo estar en un grupo, puedo estar empezando a hacer un programa, puedo hacer todas estas cosas. O sea, hay que tener muchísimo cuidado cuando realmente estamos diciendo que lo vamos a hacer, porque igual... Creo que lo estoy haciendo, hay que fijarse con quién lo hacemos. Y porque creo que lo estoy haciendo y cada vez estás peor, ¿no? Y entonces, claro. O muchas veces, no sé si a ti te ha pasado con ahijadas o ahijados, a mí sí, que empiezan a hacer el programa para volver con su pareja o para conseguir lo que quieren. Y entonces obviamente no están haciendo el programa bien, lo están haciendo con una causa, no lo están haciendo para ellos mismos, ¿no? Claro. ¿Y qué es el programa? A ver, platícame tú para ti qué es el programa. O sea, bueno, el programa es un programa de 12 pasos. ¿Qué es el programa? Para que la gente que ya la mayoría yo creo que ya sabe, un poco tiene idea, ¿qué es un programa de 12 pasos? El taller que tuvo a bien abrir Lu en su momento es un taller espiritual, justamente basado en los 12 pasos del libro grande, del libro azul de Alcohólicos Anónimos. Pero algo que me gustó mucho desde que yo lo inicié, desde que me invitaron y empecé a acudir a las juntas cuando eran presenciales, es que se trataba de un programa espiritual, no religioso, ¿no? Eso me encantó, eso fue lo que a mí me enganchó y lo que me hizo creer, confiar y seguir en esos pasos de recuperación, ¿no? Cuando yo lo conocí me encantó porque justamente te invita a que lo hagas de manera consciente, ¿no? A que contactes con un poder superior, tal y como cada quien lo conciba. Entonces, no es religioso, es espiritual, ¿no? Entonces, el ir con la idea de yo voy a creer en un poder superior, como yo lo concibo, entonces eso ya te aleja totalmente de las creencias y de la educación religiosa que cada uno tiene en casa, ¿no? Entonces, ya desde ahí partimos para empezar con los 12 pasos, ¿no? Obviamente el primero es aceptar que éramos ingobernables y yo totalmente me sentí identificada porque dije claramente que soy ingobernable, ¿no? Y además yo siempre lo digo que cuando a mí me hicieron, cuando estaban ahí haciendo la fórmula, el tema de la humildad no se les olvidó, ¿no? Ese no lo incluyeron. Entonces, cuando empiezas a verlo de manera con humildad, como indica Lu, la verdad es que te cambia la perspectiva de todo, porque incluso empiezas a escuchar cómo comparten los demás compañeros, empiezas a enriquecerte de las historias
y finalmente tu problema va teniendo un nivel más aterrizado, ¿no? Porque finalmente uno en esta inconsciencia lo ve enorme, yo con una personalidad totalmente extremista, ¿no? O es blanco o es negro. Incluso ahí empiezas como a ver esos matices y empiezas a ayudar. Incluso eso también es muy padre del programa, hacer servicio. Totalmente eso te baja a un nivel de humildad en el que puedes estar en recuperación, ¿no? Entonces, primeramente ese es el primer paso, ¿no? El segundo paso, el tercero, donde ya conoces y creas a tu poder superior y empiezas una parte bastante fuerte, pero bastante liberadora y muy padre, que es el cuarto y quinto paso, ¿no? Que todos tienen... Es que si, por ejemplo, esto de los cuarto y quinto paso, que ahí hay mucha confusión, mucha gente va a lugares a hacer cuartos y quintos pasos, y yo siempre lo he dicho, tienen que ser 12, no pueden ser cuarto y quinto, porque es como si llegas a la escuela y te meten a cuarto primaria, pues no se puede, tienes que pasar primero, segundo y tercero para llegar a cuarto, y hacer un buen cuarto y hacer un buen quinto año, igual que en los pasos y tal, y son 12, que de hecho todos los pasos tienen ahí su ¿cómo se llama? Que es esperanza y no sé qué, sus principios. Sus principios, sí. Gracias. Es madrina, ya sabía yo, me tenías que ayudar, se me fue la palabra. Y todo tiene una secuencia, ¿no? Entonces está increíble. Cuéntame alguna anécdota, cosas así de, por ejemplo, de la gente que no se daba cuenta que traía resentimiento, que solamente venía triste y que de repente ves el cambio completo de su vida y que empiezan a reconocer, híjole, yo traía ese resentimiento. Y así, sobre todo de cuando vemos que los resentimientos siempre son por estar esperando algo de la otra persona, ¿no? Claro. O de la chamba, o de la lana, o de lo que sea. Y siempre estamos con una expectativa de algo que no se nos cumplió, y entonces nos resentimos con ese algo o alguien que no llenó mi expectativa. Entonces, por ejemplo, tú anécdotas así de que digas, pues, por ejemplo, te decía este cuate que hizo el programa esperando que su pareja regresara y seguramente se resintió hasta con el programa, o sea, por lo importante que es como esas cosas, como anécdotas para que la gente nos entienda si alguien está viviendo algo por el estilo, algo que te acuerdes. Pues... alguna hijadilla ahí. Sí, anécdotas hay. Complicadita. Hay muchas, ¿no? Pero yo me acuerdo de una chava justo a la que estaba yo ayudando, que además eso también es padre porque escuchas y tú también aprendes, ¿no? Y lo que decía, dimensionas cómo está tu problema o le das ese justo valor, ¿no? O sea, tú te refieres a que viendo a otra persona te ves a ti. Sí, claro, o lo ves así como que, oye, yo me estoy aquí casi ahogando en un vaso de agua, ¿no? Yo tengo una ahijada, claramente no voy a decir el nombre, pero era una cosa muy, muy fuerte, ¿no? La de ella, que estaba cumpliendo siempre como las expectativas de siempre estar... ¿De alguien más, o qué? Sí, ¿no? De todo, pero además de todo su entorno, ¿sabes? O sea, que le decían así como que, oye, no sé, de su aspecto físico, es que te ves como gordita, no sé qué. Empezó a bajar muchísimo de peso, ¿no? Pero así de cañón. Y ella le gustaba traer el pelo largo. No, pues es que mejor córtatelo, mejor. Sí. Pero al día siguiente, o sea, las reacciones eran como que... O sea, la gente le decía y ella lo hacía. Ella lo hacía tremendamente, ¿no? Pero... Entonces iba y se cortaba el pelo. Y entonces, pero además tenía siempre sus comportamientos muy, muy obsesivos, ¿no? Ella estando sola, se la pasaba comprando, ¿no? Me decía, oye, voy y me gasto lana que no tengo, o voy a estos casinos, o sea, a las maquinitas. ¿Pero hacía eso para complacer a los demás? O sea, iba y se gastaba toda esa lana para complacer a los demás. No, eso lo hacía justamente porque ya, cuando no la veían, seguía teniendo como esas conductas, ¿sabes? O sea, ante los demás, siempre perfecta, o sea, que bajaba de peso, o que el peinado, o que... Entonces, o sea, todo lo externo, exactamente. Okay. Pero ya le daba como, estando sola, le daba la compulsión ahí de estar comprando, y luego ya tenía todas las tarjetas hasta el full y así, ¿no? Y ya empezaban como problemas todavía más fuertes, ¿no?
Esta persona, digo, obviamente no nos vas a decir, tenía un tema antes de su compradora, de ser compradora compulsiva, tenía un tema de a lo mejor o alcoholismo o alguna cosa así. Pues de pareja, o sea, de codependencia. estaba muy codependiente de la pareja, ¿no? Incluso dejó amistades o se alejó de familiares que no se llevaban bien con la pareja o que le habían advertido, ¿sabes qué? Yo creo que tu relación no está totalmente bien o no creo que sea totalmente sana, etcétera, ¿no? ¿Pero empezó de compradora compulsiva antes de terminar esa relación? Sí, no, ya lo tenía antes, o sea, eso ya lo hacía incluso durante la relación. Es que eso pasa muchísimo cuando alguien tiene otra adicción, pero pasa generalmente cuando, haz de cuenta, la persona alcohólica deja de tomar, empieza a comprar. Es como muy cercano al finalmente necesito algo, ¿no? Entonces, pero ella seguía en su tema de pareja y compulsiva comprando. Así es que las adicciones son, o sea, puedes tener todas. Puedes tener todas, no tienes que, te digo, tienes la de preferencia o las de preferencia. Y luego te agarras de otras. Exacto. Y bueno, entonces, total, ella complacía a la gente, era compradora compulsiva, se le llenaban las tarjetas y se resentía. Exacto. ¿Con quién se resentía? Pues con todos los demás. Con los que, porque me dices que me corté el pelo. Exacto. Pero lo hacía. Exacto. Pero finalmente lo hacía, ¿no? O sea, caía obviamente en ese juego o con la persona que le advirtió, ¿no? Tenía ahí la prima o alguien que le decía, oye, yo creo que como que esa relación no la veo tan sana o no la veo como buena para ti, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Pues ya bloqueaba a la prima, ¿no? Así de... Hijo, así, sí, la mala eres tú, bye. ¿No? Porque, ya sé, qué poca, porque dices. Sí, me tiene envidia. Seguro te gusta. Sí, claro, me tiene envidia. Seguro te gusta. Yo me acuerdo una vez que fui a alguna terapia y que me pasó que una terapeuta me dijo, no, tu relación... O sea, obviamente esto hace mucho tiempo, muchos años, mucho antes de estar en este camino y de entender la codependencia, me acuerdo que me dijo, tu relación tiene que terminar, o sea, se tiene que morir. Y yo, che vieja, seguro quiere con este güey, ya no vuelvo a venir. Y ya, bueno, no, ya verdaderamente yo ya me estaba muriendo de la relación. Y piensas todas esas tonterías. Claro. ¿Sabes incluso que me pasaba, digo, como anécdota así personal? Que cuando ya empiezas a estar como recuperado en una relación bonita, medianamente sana, o sea, una relación como padre, y eso lo he comentado con otras compañeras, otras madrinas, ya te empiezas como a aburrir, ¿no? Así de, no, pues ya estoy muy súper aburrida, exactamente. Claro, así de, el rush de, quiero crédito. Aquí necesito, exacto, así para que esté funcionando, exacto, no que haya pasión en la relación, o sea, vuelvo a caer muy fácil. Eso pasa muchísimo. Exacto, en esa conducta nuevamente. Eso pasa muchísimo y la mayoría de la gente que tiene estas relaciones tóxicas, efectivamente, o sea, ponte, oye, ando con uno que es jarrísima, ¿no? Entonces el güey chupa a diario o muy seguido y se pone unos santos punes de todo. Y entonces, y de repente te das cuenta que pues que ya tu relación obviamente está muy mal y tal, y entonces ya terminas. Y entonces, por ejemplo, pasan esas cosas, y ahorita te voy a preguntar, que tú seguramente vas a saber algún caso, y yo ahorita te voy a contar otro caso, de esto, cuando terminas de una relación tóxica, y en eso te van a presentar, o conoces a alguien cero tóxico, de otro tipo de forma de ser y con otra visión en la vida. Después de este corte me contestas lo que para ti te ha quedado como experiencia. Hola amigos de Siempre Hay Más, ¿cómo están? Soy Lu Dorantes y esta vez vengo a recomendarles que sigan al compositor de la música de Siempre Hay Más. Tiene música increíble, suscríbanse, aquí les dejo las redes de él para que lo escuchen. Besos y continuamos con el programa. Bye. Entonces, a ver, platícame, porque yo ahí tengo mis historias de la gente que entonces cuando ya te dicen, no, ya terminaste una relación ultra tóxica, que te sientes fatal, no sé qué, pero bueno, obviamente tóxica, tú extrañas a la persona, entonces te van a presentar o te presentan o conoces a alguien tranquilito. ¿Qué generalmente que has oído que pase en casos así? O tú, si alguna vez lo viviste. No, por supuesto que lo viví y te aburres, ¿no? Porque cómo puede ser que una persona, o sea, justamente está uno buscando, o sea, en esa búsqueda, si traes un historial ahí de puras relaciones tóxicas, pues ya cuando te presentan a alguien sano, medianamente sano, pues ya dices, no, pues, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué
¿no? Lu, me acuerdo que siempre era el chiste de, pues va a correr, ¿no? Cuando te conozca, va a correr. Ah, no, pero eso es, Entonces, sí, claro, un sano sí, no, un no, sano no te va a aguanta, correr. un sano no te aguanta, pero, Exacto. pero ni siquiera te das el gusto de salir con el sano, porque el sano sale corriendo primero. Exacto. Pero bueno, pero sí, efectivamente, o sea, a mí yo me acuerdo que en mi época de terror, sí, en algún momento me decían, no, yo te voy a presentar a un güey que, no sé, es un tipazo, no toma, le encante, no, gracias. No, qué hueva, gracias. O sea, va a museos, ay, no, gracias, ¿no? Así que dices, cuando estás en ese tema, en vez de decir, híjole, al fin necesito como alguien que esté mucho más tranquilo y tal, porque mi rush, como decíamos, pues es lo que me está poniendo mal y no lo entiendo. Claro. Entonces, esa parte, hasta que no entras a algo así, no te das cuenta, hasta que no hablas con alguien, ¿no? Sí, que, exacto. Que está cañón, ¿cómo creemos que no estamos mal? Que justificamos, no, ay, güey, yo no soy alcohólico, o yo no soy codependiente, o yo no soy ludópata. O sea, cuando yo decida, lo dejo de hacer. Uh-huh. Eso es muy de la gente con adicción. Yo cuando quiera, termino la relación y ya no vuelvo. Y nomás pasan 28 veces. O cuando yo decida, ya no voy a chupar, de ahorita estoy de vacaciones, ahorita voy a chupar, un chingo. Pero entonces yo cuando decida, y nomás no se puede. Y así todo. Entonces esas personas que cuando lo deciden, como me decías, estoy a un tequila de sí serlo. Claro. Ahí cuéntame anécdotas de gente o de lo que te acuerdes o algo así. Pues yo la verdad es que siempre decía así como que claro que me encantaba la fiesta, ¿no? Y además, pues muy social, ¿no? Mi carrera y se sabe que somos buenos bebedores, entonces los abogados nos encantan, ¿no? La fiesta. Entonces justamente nunca me puse a pensar eso, ¿no? Que no soy alcohólico, probablemente estaba a un gin o a un vodka de serlo, ¿no? Porque justamente como lo mencionas, está uno en esa idea de que yo lo controlo, ¿no? No la adicción o la conducta así compulsiva me va a controlar a mí. Pero sí me cacho con estas actitudes, ¿no? De que incluso ahora, ¿no? Que ahora estoy en el tema que me gusta hacer ejercicio y que lo hago obviamente de hobby, pero se termina el maratón y obviamente ya ese mismo día en la noche pues ya estamos echando champán, ¿no? Pero de hobby tampoco es tan de hobby, sí es como exacto. También es como mucha, o sea, como dices, el día que ya ganamos la medalla y todo, vamos a festejar y así, pero tampoco es que se agarren unas jarras de terror, al contrario. O sea, tú y Alex obviamente son muy tranquilos, pero nos medimos. Creo que son más atascaditos en el deporte que cuando ya no están entrenando. Exacto. ¿No? Cuando no están entrenando a lo mejor se relajan. Sí. Y ya descansan, duermen más porque ya no tienen que ir a entrenar mañana y todo, pero no son tan salidos. O sea, no hacen lo mismo, pero cuando tienen que entrenar, sí, no fallan. Exacto, somos así como más disciplinados, pero sí he de decirte que en el último maratón, o sea, deja uno de entrenar y te da como ese bajón y le empezamos con la comida. O sea, justamente es eso, de que siempre vas con algo, ¿sabes? O sea, a lo mejor no agarran la jarra, pero dicen, ahora vamos por unos taquitos. Claro, exacto, así de, o yo en mi caso que me gusta mucho lo dulce, ¿no? Y que además lo azúcar, los postres, o sea, claro que era, pero el chocolate, el pastelito, ya sabes, o sea, por ahí me voy y además se sabe, ¿no? Bueno, yo soy de fritanga. Estaba leyendo ese tema de que a las niñas que somos nos gusta, ¿no? Porque lo dulce, exactamente, vamos así como que a buscar. Bueno, depende. Depende, porque también a otras nos gusta lo picante, o sea, lo agrio, yo soy, por ejemplo, me gusta el dulce, pero me gusta mucho más lo otro. El code, me gané medallas, entonces sí, de dulce, pues sí me gusta, pero no tanto. Pero sí, efectivamente sí. Andas buscando algo que como que te apacigüe esta situación. Pero bueno, ahí, por ejemplo, pues tampoco está mal, o sea, nada en exceso. Exacto. Estamos de acuerdo, nada en exceso, pero entonces, por ejemplo, ahí,
Bueno, de entrada tú, de llegar, lo que platicábamos al principio, de llegar de un rollo que traías tus temas, codes y no sé qué y tal, y empezaste a hacer tu programa y te diste cuenta, hoy ya eres una mujer casada. Sí, exacto. Una mujer casada. Felizmente. ¿Ya hace cuánto? Casada en pandemia. Hace un año, justamente. Casada en pandemia. Así. Eso ha sido uno de los regalos, de las promesas del programa, ¿no? Que además llegó como solito se dio, ¿no? De conocerlo así por una amiga en común y darme esa oportunidad, porque yo al principio incluso era un momento donde yo estaba sola y donde no quería como conocer a nadie, salir con nadie, ¿no? Incluso él es más joven que yo. Y me acuerdo que me decías, ¡ay, no! No, claro, tenía yo el prejuicio No. de, pero no va a pasar, o sea, no va a suceder como crees, ¿no? Somos amigos y un año después, pues ya aquí estamos, ¿no? Véanme aquí. Oye, por cierto, tenemos que hacer un programa de los más jóvenes, de hombres Sí, más jóvenes que mujeres, por que hay favor. tanto prejuicio en eso. Sí. Que como en Ellos tantas y cosas, ellas, pero ya está sí. empezando a cambiar un poquito. En ellas no hay tanto. Uh-huh. O sea, que la mujer sea mucho más chica que el hombre, no hay tanta cosa. Lo más que dicen es de tener mucha lana el güey, ¿no? Sí. Pero en mujeres, sí, 80,000 cosas. Pero bueno, ese es otro programa. Pero bueno, entonces, de la gente que te digo que tiene expectativas y no sé qué, que están checando todo el tema de expectativas y no se cumplen, entonces nacen los resentimientos, que es lo que estábamos hablando primero. Y entonces estos ejemplos de personas que llegaron y que han llegado a madrinarse contigo, ¿qué caras has visto cambiar? ¿Qué cosas has visto que cambien? ¿Cómo ha sido algo claro en darse cuenta, no, pues sí, yo era una persona resentida y que yo no lo sabía? Pues totalmente es un cambio, o sea, yo siempre lo he dicho y además he tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Cuando haces ese servicio, porque hasta les cambia el semblante, ¿no? Porque incluso cuando tú llegas, o sea, tienes que estar convencido de que algo no estás haciendo bien o que necesitas justamente esa ayuda, porque si no lo ves así, definitivamente podrás pasar por todo el turismo espiritual que quieras, ¿no? Que nos gusta mucho decir esta frase de otra madrina muy querida, y no lo vas a sanar o no vas a estar recuperado, ¿no? La verdad es que si no lo identificas como que algo no está bien o no te está funcionando, pues ahí te puedes seguir años, ¿no? Y lo hemos dicho, hay mucha gente que en toda su vida no lo sabe, o sea, no sabe que está resentida, no sabe que está con angustia, ¿no? Con esos vacíos o con esas huellas de abandono y entonces se van a esas conductas y para ellos la conducta está bien, la obsesiva o la adicción a la que puedan caer o los resentimientos que también yo pienso que son el combustible, ¿no? de todas esas adicciones, eso, el miedo, la vergüenza. Y entonces piensan que están bien, o sea, que les ha dado resultado cuando no es así, ¿no? Finalmente se pueden ver aislados o solos o gente que se bronquea con todo el mundo, ¿no? O incluso yo lo puedo decir con la gente que se ha acercado a mí, que he tenido la fortuna de ayudar, de compartir y que te dicen, ¿sabes qué? Es totalmente un cambio, ¿no? Porque yo ya me siento como que me quité esa carga, como que me libero, ¿no? Justamente es eso, ese tema de soltar, porque somos muy aprensivos y somos, y tenemos angustia, ¿no? La mayor parte del tiempo, etcétera, ¿no? Son conductas que hay que identificar, pero que finalmente se han sentido liberados y que es muy padre. Te digo, hasta el semblante les cambia, ¿no? Ven la vida como con un poco más de ligereza o de libertad, que incluso también eso lo aprendemos en la literatura, ¿no? Uh-huh. Y esta parte de estar, te digo, con la expectativa y todo eso está súper fuerte, pero también no darte cuenta de que tienes este problema de la expectativa, porque no es fácil lograr hacer este cambio. O sea, es más, da mucha flojera, a la gente le da muchísima flojera. De entrada el programa no es algo sencillo, el programa es algo pues, tedioso,
es el mejor regalo que te puede dar la vida, yo creo, porque si tienes ganas de hacerlo, si tienes ganas de verte y de ver cuáles son tus problemas para poder dejar de sufrir, porque mientras estás así, pues estás sufriendo y estás entonces sobreviviendo una vida, no la estás viviendo. Entonces el darle tantitas ganas, es como todas las chambas, es como todo el trabajo, como todos los trabajos, como todas los nuevos, no ando con las palabras, pues como un nuevo régimen, digamos, que te pones ante ti, así que dices, a fuerza tengo que ir, todos los días me tengo que levantar y a hacer ejercicio y tal, es lo mismo. Es un tema que cuesta trabajo todo lo que, bueno, para ti generalmente cuesta trabajo. Entonces esta parte de verte a ti, todo eso sí está complicada. Pero como dices, les cambia el semblante y todo eso, pero sobre todo el poder tener este momento contigo y decir, tengo que cambiar esto porque no es culpa del otro. O sea, realmente todo es porque yo busqué un beneficio. Hoy ayer no me acuerdo, lo platicaba con alguien. Le decía, es que todos buscamos, hablando de un tema de chamba, un tema de negocios o algo así. Entonces, haz de cuenta, no sé, por decirte que yo te iba a contactar una cita con no sé quién y tal, y entonces yo ya quedé con la otra persona y haz de cuenta tú, oye, Lu ya me dijo que me va a presentar a Juanito Pérez porque Juanito es el que nos va a dar el negocio o lo que sea, y quedamos para la semana que entra, y entonces tú ya te comprometiste con Chuchita López, y entonces Chuchita te dice, oye, yo ya puse todas las carnes en el asador, ¿qué onda? Y entonces Juanito a mí no me responde, y entonces hay esta cosa, entonces yo platicando de algo más o menos, espero que me hayan entendido la idea. Entonces, obviamente las 3 personas antes de Juanito Pérez, que era el que iba a poner el negocio, están muy enojadas. Están muy enojadas porque es que no está cumpliendo, y no sé qué, yo ya me metí en esto, y tú me dijiste que Lu, no sé qué, Elda, tú me dijiste que Lu, no sé qué y tal. Y esa persona, Chuchita López, pues también buscó un beneficio. Uh-huh. Y eso es lo que no vemos cuando buscamos un beneficio en algo. O sea, si yo voy a entrarle a algo, tengo que saber que siempre hay un riesgo, hasta en una relación. En todo hay un riesgo, en una chamba, me voy a cambiar de chamba, bueno, pues va a haber un riesgo, estoy clara en que va a haber un riesgo, voy a poder con eso y tal. Y eso es lo que la gente no vemos. Uh-huh. Y por eso nos resentimos cuando estamos en esa parte. Cuando yo estoy en un tema espiritual, ahí cambia toda mi perspectiva de, ¿ok? Y no quiere decir que voy a estar rezándoles Diositos, pero que sí se me hagan. Eso es mi parte. Yo confío en que va a pasar. Ahí es el tema donde entra el tema espiritual. ¿Qué voy a aprender yo de una experiencia que no resultó como yo esperaba que resultara? Ahí es la diferencia. Chuchita López ya no está enojada porque tiene que decir, bueno, ok, esto pasó y tengo que tener una experiencia de esto y aprender a entender que el beneficio que yo estaba buscando tal vez es mucho más grande y por lo tanto mi expectativa, que la realidad de lo que yo quería aprovechar de ese evento, ¿no? Y yo hacer un bien. O sea, no, en fin, todos estamos buscando un beneficio. Entonces, ese beneficio me trae expectativas y con esas expectativas, pues de ese tamaño va a ser mi trancazo, ¿no? Uh-huh. Entonces, exacto. En el tema espiritual, en el tema programa, que eso es lo que te enseña. Y por lo tanto, entonces ahí nos empezamos a resentir. Y vivo yo con mi resentimiento cargándolo todo el día. Ahorita que decías de la gente que se enoja y así, que ahora hay todo Lady no sé qué, Lord no sé cuál y tal. Y yo veo esos videos y digo, híjole, qué bueno que en mi época no habían estas redes porque yo hubiera sido Lady todo. O sea, de repente me enojaba de cualquier cosa y así. Que estabas completamente cero espiritual. Entonces toda la gente es que se enoja y hace esos panchos y rompe cosas y todo eso, obviamente no traen nada de humildad, por lo tanto no traen ninguna espiritualidad. Y lo que traen es puro control y quiero que las cosas salgan como yo quiero que salgan. Y como no salieron así, entonces le rompo la caja al del Oxxo o le tiro la computadora al del banco o me bajo del coche, me agarro a trancazos con quien sea, hombre, mujer o quimera, ¿no? O sea, ya no te importa, pierdes completamente, como dicen en el libro, tocamos las puertas de la locura y de la muerte. Sí. ¿No? Por esta frustración de que no se está haciendo lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Exacto. Y eso nos lleva a todos los resentimientos. Exacto. Y después de este corte vamos a cerrar vamos a tratar de ayudarles a que puedan entender cómo salir y cómo tratar de dejar de ser esta persona controladora
que a la que más daño o al más daño se hace es a uno. Hola amigos de Siempre Hay Más, ¿cómo están? Soy Lu Dorantes, con un gusto enorme de saludarlos otra vez. Y como quería decirles algo que normalmente no puedo decirles en los programas, porque pues tenemos invitados maravillosos que vienen siempre a decirnos algo muy interesante. En esta ocasión yo lo que les quiero decir y recordar es que yo soy coach de vida y que nada me dará más gusto que si alguien de ustedes necesita de mí, por favor no duden en buscarme. Soy especialista en codependencia y en muchos otros temas, en chavos, parejas, etcétera. Los quiero muchísimo, quedo a sus órdenes y nos vemos en el próximo capítulo de Siempre Más. ¡Besos! Pues regresando a ese tema de darnos cuenta que el tratar de ser controlador al que más daño nos hace es a uno. Ahorita, bueno, en estos tiempos que desgraciadamente los jóvenes están un poquito, digo todos, pero los jóvenes están un poquito más desatados, que bueno, por lo menos en nuestras épocas así. Y las cosas que han pasado, ¿no? Muchas noticias de chavitas, bueno, de entrada a feminicidios y todo esto, que bueno, es eso lo que está pasando, pero casos cada vez más sonados, ¿no? De gente, de chavitas que las han dejado solas. Ahí está muy sonado el caso de la chavita que encontraron en una cisterna en Monterrey, no sé qué. Y finalmente, o sea, el estar ponerte en un riesgo así. Normalmente, digo, no me sé bien toda la historia, más o menos me la sé un poquito así de lo que he escuchado en las noticias y tal. Son chavitos que generalmente quieren como pertenecer, es una necesidad de estar ahí perteneciendo. No te pones en riesgo. Normalmente no creo que haya sido su primera salida y no estoy diciendo que la niña tuvo la culpa, ni mucho menos, sino esta necesidad de pertenecer, no estamos hablando del final, sino de la codependencia, de yo quiero ser amiga de todos estos que a lo mejor son los populares y de repente me meto en riesgo y me pongo en riesgo con gente que no me va a cuidar, que yo ya ni me cuido a mí misma por controlar esta situación de yo quiero pertenecer ahí. Eso es mi control, querer lograr y ser esa persona, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué opinas de eso? Pues es complicado como lo indicas finalmente, y creo que en otra ocasión lo habíamos comentado. Yo la verdad es que nunca había sentido como ese miedo, ¿no? de vivir aquí. O sea, incluso yo que había estado comentando que corría, yo me salía a correr cerca de la casa o por la Condesa o por donde fuera, a la hora incluso que podía, ¿no? Llegando a la oficina salía a correr, etcétera. Y la verdad es que ahora me lo pienso mucho para hacerlo. O sea, sí ha llegado ese tema un poco de temor o precaución, ¿no? De no hacerlo. O sea, ¿para qué me pongo en ese riesgo? ¿No? Y la verdad es que antes no era así, pero ¿y ahora me lo que te vayan a buscar? Dinos dónde corres. No, pues, sí es una realidad. En tempranos, en la mañana, o que sabemos que puede ser a cualquier hora, pero lo piensas más. Claro, y eso, por ejemplo, es una clara situación de o sea, ahí a lo mejor dirían, y bueno, ¿qué tiene que ver con la codependencia? Que no me estoy poniendo en riesgo, que no estoy queriendo hacer mi voluntad, que no estoy queriendo que las cosas pasen como yo quiero, tengo que aceptar que las cosas son así, que voy a tener que renunciar a algunas cosas. Es donde tiene que ver, que tengo que renunciar a salirme con la mía, que eso es lo que generalmente es el control. Y codependencia puede ser, por eso siempre les decimos que la codependencia no nada más es a las personas, no nada más es a las situaciones, es al dinero. No, pues ahora yo voy a salir a correr todas las mañanas, que ya sé que están, por ahí me han contado que asaltaron, pero no me importa, yo voy a correr y es más, me llevo un cuchillo y no sé qué, no, tengo que empezar a aceptar que las cosas tienen que ser diferentes y no salirme con la mía. El control, el querer tener el control ante cualquier situación, trabajo, personas, dinero, eso es una codependencia. No acepto que las cosas pueden cambiar. Entonces, hablando de estas cosas, qué buen ejemplo pusiste para que la gente entienda que el cuidarte y el privarte de algunas cosas que quisieras que pasaran es no poner expectativas. Y entonces ya te estás relajando, ya te puedes relajar. Es que es parte de la recuperación, porque finalmente, como lo dijiste, yo con mi carácter voluntarioso y de querer controlar y no todo está perfecto y
y me queda a esta hora, ¿no? O sea, a la hora que salgo de trabajar y ya empieza como a oscurecer y uno siempre trae de corredor, pues traes los tenis, el reloj, Claro. el iPhone, ¿sabes? Entonces, la verdad es que Sí, sí es cierto riesgo. Entonces, ¿cómo ¿para no? qué lo haces, no? Yo finalmente que siempre fui muy independiente y muy echada para adelante y como dices tú, finalmente no puedes perder ese contacto con la realidad. Si se está poniendo complicado, ¿para qué voy y me pongo en riesgo, no? Finalmente ahora con un grupo de amigos tiene que ser, o procuro que sea lo más cuidado posible, ¿no? Porque finalmente, pues uno no quiere ponerse en ese peligro, ¿no? Incluso mi coach de correr siempre fue como el pleito de decirme, oye, niña, no corras con los audífonos, ¿no? Sí, O sea, también, no claro. lo hagas, tienes que estar alerta de lo que está pasando alrededor. Fíjate. Entonces, no lo hagas, o sea, ya un profesional no corre con Fíjate. audífonos, ¿no? Entonces, Mira no que lo hagas. nunca se me hubiera ocurrido. Y ahorita Sí. que dices esto de los amigos y no sé qué, después de pandemia y todo esto que muchas veces tuvimos que, pues nos quedamos a veces muchos sin amigos, ¿no? O depuramos amigos o finalmente lo que sea. Y que ahora valoras mucho la amistad porque de entrada pues estuviste como muy encerrado y entonces valoras mucho la amistad. Ahora justamente esto de lo que platicaba hace unos segundos de lo de las chavitas estas, que digo la chavita esta que le pasó esto, que parece que una amiga la dejó y no sé qué, o sea, realmente no nos estamos fijando en esas cosas, en esas amistades. Y los jóvenes yo creo que les está pasando horrible porque es bien importante para ellos tener pues, un círculo, un tal, y voltear a ver que tienes que cuidarte, literal, hasta de tus amigos. O sea, sí tenemos que poner atención en eso. A todos nos va a costar muchísimo trabajo poder volver a encontrar como este camino, pero no necesitas tener una banda de cuates. Con que tengas un buen amigo o una buena amiga, ya la armaste en la vida. Entonces, que son cosas que normalmente no te dicen. Y se supone que tienes que estar ahí en todas las fiestas y en todos los lugares y todo eso. Es a lo que vamos, niños. Fíjense, cuídense. Hay ahorita mucho que se sube en Facebook y esto que es más, yo lo posteé, de yo voy por ti a la hora que sea, si estás sola, si no sé qué y tal, y creo que lo hemos posteado muchísima gente, de lo triste que está, y bueno, y finalmente, o sea, se está posteando, pero pues no estamos seguros si de verdad en ese momento alguien va a ir por ti, entonces realmente lo que voy es, hay que verdaderamente voltear a ver con quién estamos, cuidarnos, ¿no? Estar como pendientes de no salirme con mi voluntad. No voy a poder ir a todas las fiestas, ni modo. No tengo el plan perfecto. No va mi mejor amiga con la que sé que cuento. Es que dijeron que era la mejor fiesta del mundo. Van a tener 200,000 y ustedes hasta las van a poder organizar. O sea, no nos apuremos por llegar, ir a todo y así. Y mis papás, no sé qué, o ya me escapé de la casa y me van a o ya chupé de más, o traigo broncas. Antes que todo eso, buscar ayuda, porque cuando yo estoy queriendo salirme con la mía, ¿no? Es mucho me siento sola o me siento solo y necesito empezar a ver de qué me agarro. Puede ser personas, puede ser alcohol, o sea, me agarro de estos grupitos de amigos y tal, que se ve que están bien divertidos, pero que tengo que ser honesta si van a dar un peso por mí. Si van a dejar de ponerse una jarra por mí, si van a dejar de ir a otra fiesta por mí, si van a dejar, o sea, ¿con quién estoy realmente? ¿Con quién me estoy metiendo? ¿Con quién me estoy mezclando? ¿Con quién estoy conviviendo? Y no digo por eso que se van a tener que quedar solos, pero sí elegir. Ahorita es momento de cuidarnos. Estamos viviendo épocas muy fuertes y muy difíciles. Y ojalá nosotros en su época, gracias a Dios, no nos tocó tan fuerte, pero hubiéramos tenido tanta información. Totalmente. Hubiéramos tenido tanta ayuda, tanta información, tanta cosa. Y también en nuestras épocas pasaron cosas terribles. Ahora, digo, lo que pasa es que yo creo que se saben más por tanta, sí, la difusión que hay. difusión que hay, Sí. todo esto, pero también pasaban cosas terribles. Entonces, realmente, o sea, ¿qué necesito? Ayudarme a mí. Entonces busco ayuda si no me estoy sintiendo bien, si estoy sintiéndome resentida porque mis papás no me dejan ir a nada y tal. A lo mejor tus papás tampoco saben cómo cuidar de este asunto, ¿no? Y muchas veces eso sí pasaba, y yo eso sí me acuerdo que yo lo decía. Como papás, yo como mamá, muchas veces, digo, yo traté casi siempre, digo, muchas veces me equivoqué, pero la mayoría de las veces trataba de tener como una idea de poderles explicar a mis hijos por qué no iban a ir a tal lugar. Y si se enojaban, ni modo. Y era horrible, porque pues hubiera sido más fácil decir, ay, ya, mira, me voy a evitar una bronca con la puberta o el puberto y ya que vayan.
Y no, y te chutas un enojo de 3 días que no te quieren ni hablar o lo que sea, y y es la manera en la que muchos papás tratamos de cuidar. Muchos papás no tienen el carácter o el tiempo o lo que sea, y tratan pues, de concederles a los hijos todo esto. Papás tampoco se rindan, ni modo, que se enojen, tampoco sean abusivos, o sea, ¿no? Si los pueden llevar, llévenlos, recójanlos. Si se pasaron de copas una vez, dos, no pasa nada. Comuníquense con sus hijos, porque también no podemos querer que nuestros hijos sean perfectos si nosotros no damos un ejemplo, no nos comunicamos. Y es que todo tiene que ver, o sea, somos papás codependientes con hijos codependientes, y entonces hay una etapa en la que los hijos se vuelven como tus hermanos y te agarras del chongo, ¿no? Y cosas así de terror. Entonces yo creo que sí, ahora como madrinas, ayudando gente en este tema, que ayudamos desde jovencitas, jovencitos, señoras, señores y de todas edades, qué diferente se ve la vida, ¿no? Sí, totalmente, pero con todo esto que nos comentas, eso forma parte del autocuidado y de poner límites, ¿no? Límites emocionales, límites a las situaciones como las que está comentando Lu, que es súper importante, y eso para un code la verdad es que es complicado, pero no es que no lo puedas hacer, ¿no? Incluso ya cuando trabajas en esto, vas sabiendo esos límites, y lo padre que yo he aprendido aquí es a conocerme a mí, ¿no? Porque la verdad es que ese autoconocimiento no lo tenía y no lo sabía, ¿no? Entonces, incluso ese tema de adicciones o de querer estar o de querer pertenecer o etcétera, que te vas como por ese camino, tiene que ver mucho también con el temperamento de cada quien, ¿no? Entonces, el conocerte a ti, eso te puede ayudar muchísimo, insisto, a ese autocuidado, e ir poniendo esos límites para uno mismo, ¿no? Y me encanta, para cerrar este programa, me encanta lo que acabas de decir de los límites, porque mucha gente no entiende esto de los límites. La gente cree que los límites son para los demás, y entonces, como yo les digo siempre, no, nunca vas a encontrar a alguien que llegue y te diga, oye, ¿no me quieres poner unos cuantos límites? Porque hoy traigo unas ganas de obedecerte, ¿no? Entonces, efectivamente, los límites son para nosotros. ¿Qué no voy a permitir que me pase? ¿Qué no voy a permitir que me hagan? ¿Qué no voy a permitir? O sea, yo me tengo que poner ese límite, y nadie me lo va a poner, ni mis papás. O sea, yo, si soy rebelde y tal, me voy a ir a exponer en la vida. Voy a ir a hacer las peores cosas, voy a tomar las peores decisiones, sobre todo cuando somos jóvenes, pero también de grandes, ¿eh? O sea, no hay una edad como para decir, ingesu. Y entonces voy con todo, ¿no? No hay una edad en la que tú, si no estás tratando de verte a ti, trabajar en ti y ayudarte a ti, verte a ti, o sea, te vas a ir como gorda en tobogán. Entonces sí, los límites son para nosotros. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a permitir que me hagan? Porque la otra persona no lo va a dejar de hacer. Uh-huh. Yo no le voy a permitir a esta persona que me grite, que me deje, que me insulte, lo que sea. No se lo voy a permitir. Me tengo que cuidar a mí. Mi única cuidadora real en el mundo que tengo es a mí misma o a mí mismo. Entonces, todo eso, no por estar de code, no se va a enojar Elda, de que le digo, oye, Elda, a mí no me hables, no me vas a dejar, ¿no? No, pero, bueno, ok, sí déjame, pero ¿me hablas? No, o sea, ¿qué no voy a permitir? Como si yo fuera mi propia hija. ¿Qué no permitiría que le hicieran a mi propia hija? Y así es como me voy a poder cuidar, o a mi propio hijo. Esa es de la manera como a mí me parece que es más sencillo podernos entender y ver y decir, me vale que te enojes, ya mañana no me vuelvas a hablar, pero ya me di cuenta de que me vas a dejar en la calle, adiós, me llevas a mi casa y me vale, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que de repente por codes, porque no me vayan a dejar de hablar y no se vaya a enojar, ¿qué? O sea, de verdad cuesta mucho trabajo, pero en verdad sacudámonos a la gente que no nos pone bien, que no nos da nada bueno más que angustia, y cuídate a ti, el límite es para ti, ponte tus límites tú. ¿Qué no permitirías que te haga alguien? ¿Qué no permitirías? No empieces por ti, no empieces haciéndotelo tú mismo. ¿Qué no vas a permitir que te usen? O sea, ¿qué no permitirías que le pasara a tu hija o a tu hijo? Yo creo que con eso podemos cerrar, y esa es una de las formas en las que te vas a dar cuenta y te vas a poder diagnosticar si tienes un problema de resentimientos, de codependencia y por lo tanto de adicciones. No sé si quieras agregar algo más, mi queridísima madrina Eldish, pues, compañera de vida.
insisto, el tema del autoconocimiento se me hace muy importante. Híjole, sí. Se me hace que estamos en unos tiempos que carecemos mucho de la espiritualidad. Entonces, el acercarse a estos temas de espiritualidad te va a ayudar como mucho a encontrar esa luz que de repente nos hace falta o que no la tenemos muy bien encauzada, ¿no? Porque justamente la espiritualidad es sacar o encontrar la esencia de cada uno, y eso puede ser lo que te ayude a crecer, a desapegarte, insisto, a estar en un camino espiritual. Eso da mucho crecimiento y mucha recuperación. Tienes toda la razón. Sin espiritualidad ni siquiera nos vamos a poder poner límites. Pero la espiritualidad nos va a enseñar a saber qué no es para nosotros. Entonces, perfecto para cerrar. Mi Eldich adorada, te amo con todo mi corazón. Espero que volvamos a estar juntas en una plática más. Déjenos si tienen alguna duda, algo que quisieran saber, algún tema en específico. Y bueno, finalmente con estos programas lo que queremos es hacerles y recordarles que siempre hay más. Muchas gracias por habernos acompañado. Bye, bye.